Hola, buenos días. Buenos días, profesor. Buen día. Días. ¿Cómo están? Más o menos. Sí, estamos. A ver, los exámenes sí me los enviaron, ¿verdad? Ok, sí, aquí están. Ok. Bien, ¿qué les pareció? Estuvo demasiado fácil, ¿no? Yo creo que lo pudieron haber resuelto hasta en una hora. ¿O me equivoco? ¿Nos las oyen? Sí, eran temas que nos teníamos que acordar de hace mucho. Sí, pero fue muy fácil, ¿no? ¿O les pareció muy pesado? No creo, pero bueno. No, bueno, creo que estuvo bien. Sí, yo lo revisé después y dije, caray, está como que muy fácil. Pero pues ya lo había enviado, ok. ¿Algo que quieran comentar sobre el examen? No, la verdad que estuvo ¿No? fácil. Bien, vamos a pasar lista y vamos a empezar la clase. Profesor, Ávila López. perdón que Sí. lo interrumpa. La única cosa que no entendí muy bien, a lo mejor, o sea, fue de esas cosas que mencionó y no sé, luego a uno se le pasa. Había una pregunta que decía que, que era lo más normal, cómo se derivaban los cofactores y no entendí en sí la pregunta, o sea, ¿Cuál es el origen, la fuente de los cofactores? ya, ok. La respuesta es, No me acuerdo la verdad. Sí, porque sí recuerdo que lo mencionó, que era de los aminoácidos residuales, ¿no? De las proteínas o de las enzimas. de las vitaminas. Ah, Ya, sí, porque son iones, ¿no? Bueno, algunos son iones, son micronutrientes, pero otros derivan de las vitaminas. Ya, sí, eso no me acordaba. Ok. Sí, recuerden, muchas vitaminas, se requieren por definición se requieren en bajas concentraciones. Pues no de tanto así tan bajas. Eh, pero las vitaminas se transforman y finalmente van a parar a las enzimas, formando estos famosos cofactores o grupos prostéticos. Entonces, por eso son importantes las vitaminas, porque debemos de tener la cantidad de vitaminas suficiente para cada proteína que es sintetizada. Entonces, si no lo tenemos, pues vamos a tener proteínas sin su vitamina, sin su cofactor, su enzima sin su cofactor, y eso de alguna manera va a impedir que el proceso de síntesis de enzimas se lleve a cabo a una velocidad adecuada. Y pues ahí tenemos todos los fenómenos de desnutrición, etcétera. Bien, y sí, el exceso de vitaminas pues es secretado por la orina, o sea, no hay almacenamientos de vitaminas, no se pueden almacenar y por lo tanto deben de estarse consumiendo constantemente. Eso es importante. ¿Alguna otra pregunta? Había una sección de verdadero y falso, y esa creo que es la más, que se me hizo la más difícil. ¿En serio? Ah, pues puede ser, según yo está facilita también. A ver, déjenme checar el examen.
Ah, sí, la 16. Los aminoácidos son suitergiones. ¿Es falso o verdadero? Es que depende del pH, ¿no? Del medio. Sí, pero ¿son o no son suitergiones? Pues sí, sí pueden ser. Ok. La B, los aminoácidos se clasifican con base en la naturaleza de la cadena lateral R. ¿Cierto o falso? Cierto. Las Cierto, ¿no? proteínas, cierto, pues cierto, verdadero. Las proteínas están formadas por D aminoácidos. Falso. Bueno, en los humanos dijo que era L, ¿no? Luego, La mayoría son L. Tenemos casos en donde tenemos D, pero la generalidad es que son L. La cristalografía de rayos X se utiliza para conocer la estructura terciaria de las proteínas. allí yo me confundí un poco porque, o sea, sé que estuvimos viendo las proteínas en la base de datos y decía que era por cristalografía, Ajá. pero pues en sí la estructura pues también era cuaternaria, ¿no? Entonces, obviamente si está incluida la cuaternaria, pues me imagino que también la terciaria, pero Correcto. Entonces es verdadero, ¿no? ujú. La resonancia magnética nuclear se utiliza para la estructura primaria de una proteína. Para determinar la estructura primaria de una proteína. La respuesta es, La verdad esa no me acuerdo. la resonancia magnética nuclear es una técnica que se utiliza para lo mismo que la cristalografía de rayos X, determinar la estructura tridimensional. Entonces, estrictamente para la estructura primaria de una proteína, no. Eso es falso. Sí, a lo mejor esta fue la más confusa. Ok, ¿qué otra pregunta? Y de hecho, el ejercicio 28, el de la determinación de Bmax y Km, le tuve que cortar porque estaba viendo en otras generaciones, vimos la inhibición, las tres inhibiciones e hicimos ejercicio de los tres, curiosamente. Entonces tuve que recortar esta tablita porque tenía 3 o 4 columnas más de datos. Yo aquí le achaco esto pues al sistema que tenemos, el virtual. Pues no se presta de todo para avanzar a cierta velocidad y ver más temas, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene sus limitaciones. Y este fue aparentemente uno de ellos. Bien. ¿Más preguntas? No. Bien, entonces continuamos con el pase de lista. Azúa Chávez. Benítez Cardoso. Presente. Campos Mendoza Manuel. Presente, profe. Cárdenas Meléndez Andrea. Presente, profe. Duarte Puente Andrea. Presente. Estrada López Pablo. Hernández Torres Miriam. Presente, buenos días, profe. Hola, buen día. Jaime Rocha. Presente, doctor. Buenos días. Buen día. Jiménez Herrera. Sofía. Presente, profe, buenos días. Buen día. León Alonso Donovan. Presente, buenos días. Buen día. López Gaitán Ana. Presente, profe. Hugo García Adolfo. Martínez Alanís David. David. Martínez Rodríguez Brian. Martínez Rosales Jorge. Buen día. Mendoza Juárez Josué. Presente, profesor. Buenos días. Buen día. Olmedo Rodríguez Anaí. Presente, buen día. Buen día. Padilla Ayala Héctor. Presente, buen día. Buen día. Rodríguez Gallego Sergio. Presente, buen día. Buen día. Rodríguez Grimaldo. Rodríguez Jiménez.
Rodríguez Palomo. Presente, buen día. Buen día. Romero Fuentes, obvio. Presente, profe, buen día. Buen día. Servín Martínez, Montserrat. Montserrat. Pues Vanegas, Valeria. Presente, profe. Vargas Arroyo, Valeria. Presente, profe. Y Zavala Rivera Areli. Presente, profe, buenos días. Buen día. Profe, Sí. yo entré un poco tarde, pero en este pase de lista nada más escuché que se fue directo con Azúa. Oh, sí, te puse asistencia, Dante. Gracias, profe. Sí, de nada. Bien, entonces vamos a, antes de empezar, quiero hacerles algunas preguntas. Esto lo hago normalmente, para ver si tengo que hacer algunos ajustes a las clases. ¿Qué tal les han parecido las clases? ¿Cómo las han visto? ¿Están bien? ¿Podría mejorar en algunos puntos? No sé. ¿Están satisfechos con lo que han aprendido y cómo lo han aprendido? ¿Hay algo que crean que se pueda mejorar? Yo, ¿Hay alguna queja o varias quejas? en este caso, yo siento que, o sea, por mi parte faltó como más ejercicios, como aplicar más la teoría que en otras unidades, por así decirlo. ¿Más ejercicios de idea de cinética enzimática, te refieres? Ajá, sí, como que siento que hay cosas que no llegué como a aterrizar. O sea, siento que a veces estoy construyendo un castillo en el cielo y me cuesta como bajarlo a la tierra. Ok, sí, entiendo esa parte. Sí, la cinética enzimática es un poco, bueno, es difícil conceptualmente entenderlo. Y por otra parte, es mucha talacha, es muy talachudo. Sí, esa es la gran dificultad de la cinética enzimática. Qué bueno que lo dices para considerarlo en el próximo curso, que ponerles más ejercicios. Pero lo otro es que se llevan mucho tiempo. Entonces, a veces hay gente que dice, bueno, está bien, ya vi lo que es la cinética enzimática y con eso es suficiente. Entonces, hacer muchos ejercicios como que a veces no se ve tan bueno. Porque finalmente no van a terminar usando eso, ¿no? Y sí es bueno que lo conozcan y sepan cómo se hacen, pero pues quizás no es lo que, no es tan bueno saturarlos con tanta ecuación. No sé si se dieron cuenta, al final vimos muchas más, y los mencioné, formas de graficar las velocidades, la ecuación de Haynes, la de Hedy-Hofstede, Scacher, Dixon, y el modelo de cooperatividad de los diferentes modelos de Dyer-Pauling, el de Monod. El de Monod es muy importante. Y la ecuación de cooperatividad de Monod, Wyman y Chang'o. Entonces eso se tenía que ver así. Y de hecho, revisando los otros exámenes, en otros sí hicimos énfasis bastante en la cooperatividad. E hicimos ejercicios de cooperatividad. Entonces, pero eso fue cuando teníamos clases normales también. Se puede trabajar mucho mejor estando en el salón, porque yo puedo checar cada uno cómo van avanzando y pues resolvemos todos los posibles problemas que se hubiesen resolver el ejercicio o llevarlo a cabo. Y se avanza bastante bien. Pero así de esta forma, así virtual, etcétera, es un poco complicado. Bien. Pero bueno, espero que lo que hayan captado haya estado bien. ¿Alguien más quiere comentar algo?
No. Está bien así Pues como... sí, ya. Sí, Efraín. Bueno, solo iba a decir que ya hace falta regresar a las clases presenciales. Es que así como que pues uno está separado de todo y no se siente tan real y pues desmotiva un poco seguir adelante. ¿Y cómo están ahorita medio desmotivados ya por todo esto de las clases virtuales? Es que para hacer ejercicios y cosas prácticas, creo que sí necesitas a tu compañero de al lado, porque le puedes preguntar así algo que no entendiste y aquí es más difícil. Bueno, para mí es más difícil aprender sola. ¿Y cuánto tiempo llevamos así? Ya un año, ¿no? O año y medio. Año y medio, ¿no? Qué horror, ¿verdad? ¿Ustedes se conocen? No, Algunos cuando hemos ido por credenciales y todo eso, pues ya más o menos te haces una idea, pero pues bien, bien. O sea, se ven, se han visto una vez, dos veces quizás, pero no han convivido nada, ¿verdad? Sí, pues sí está feo. Y lo peor es que les queda ¿cuánto tiempo en la carrera? Tres años, no, un año y medio. 2 años y medio, ¿no? Estamos este es el segundo semestre. No, ok, entonces 3 años. Bueno, pues a ver qué pasa. Van a tener 3 años o quizás un poquito menos de interacción entre sí. Es totalmente atípico esto. Bueno, pero quizás no es tan... Bueno, suele pasar, estas cosas son excepcionales. En mi caso, en la licenciatura, les voy a platicar cómo estuvo. También fue un caso bastante raro. Bueno, la licenciatura es en química farmacéutica biológica. Y el primer año es un tronco común. Estábamos los médicos, veterinarios, agrónomos, biólogos, y químicos farmacéuticos, veterinarios, enfermeras, odontólogos, etcétera, odontólogos. Todos los que van del área biológica estábamos en esos grupos. Cada trimestre nos mezclábamos, entonces había una rotación impresionante. Pero cuando entrábamos al tercer trimestre, que sería el segundo año, no cuarto trimestre, porque eran trimestres, 3 por año, el cuarto corresponde al segundo año, ya era para la licenciatura, para la carrera. Y se formaron 2 grupos. Y normalmente, pues bueno, tienes a tu profesor, el titular, y tienes casi cada grupo tiene su profesor titular. Y pues no se murió el profesor que nos tocaba, falleció como una semana antes. Entonces nos dejaron sin profesor. Y lo que hicieron los del departamento de química fue mandarnos como grupo hasta el último año de la carrera, porque había un profesor ahí que podía darnos clase. Entonces empezamos al revés. Empezamos por atrás. Ya que terminamos ese año, regresamos al cuarto trimestre, segundo año. Entonces nuestros compañeros, pues los perdimos completamente. Entonces fuimos un grupo solitario, sí, súper solitario. Y éramos bastante pequeños el grupo. Y nos conocían como el grupo piloto. Entonces éramos una pelota que iba dando tumbos por todas partes. Entonces conocimos a los que iban saliendo y pues bueno, finalmente se fueron. Y después regresamos al cuarto, pues ya nadie nos conocía ni conocíamos a nadie. Entonces, bueno, fue todo un lío. Desde luego pues, tuvo algún impacto, no sé de qué grado, no me he puesto a analizar. Igual y fue muy bueno, no lo sé. Pero sí fue algo muy atípico, bastante raro, una licenciatura un poquito rara. Porque cuando te ponen hasta atrás, te mandan hasta atrás ya en el último año para terminar, pues los profesores esperan que tú sepas un montón de cosas, entonces pues no lo sabes, entonces era un lío, era muy complicado en esas clases.
tenías que aprender. Además, el sistema que teníamos era modular. Ustedes tienen el sistema de profesor, clases presenciales. En nuestro caso era diferente. Nuestro modelo educativo era el sistema modular, donde tú aprendes solo. Entonces, consigues tus textos de acuerdo al programa, y llegas a la clase y no es para tomar clases, sino es para hacer preguntas. Entonces no tomas clases, sino vas y se discuten los temas y el profesor, vean, curiosamente, el profesor no habla. ¿Sí se pueden imaginar eso? El profesor no habla, se queda ahí sentado, escuchando y nada más coordinando a los alumnos. Ven cómo hacen preguntas y analizan lo que los alumnos están comentando de los temas. Ese es el sistema modular. Entonces el profesor no va a enseñar. No enseña. Y es el alumno el que hace todo. Hace las presentaciones, explica las fórmulas, las ecuaciones, hace ejercicios, etcétera. Y el profesor, yo quisiera ser profesor de esa universidad, porque pues simplemente coordinas. Y aquí es al revés. No le gusta. Ahora, sí. Aquí es al revés. Y aprendes muchas cosas, ¿no? De entrada aprendes a hablar mucho. Y eso me sirvió porque cuando empecé a dar clases, hace ya bastantes años, en la Facultad de Medicina en la UNAM, eran clases de 2 horas, con 56 alumnos, casi 60 alumnos, todos, desde luego, médicos. De buen nivel, muy buen nivel. Y tenías que llenar una clase de 2 horas con palabras. Mi primera clase, desde luego, fue todo un reto y un verdadero show. Pero imagínense, 2 horas hablando. Tienes que llenar las 2 horas de palabras relacionadas con el tema. Y tiene que ser frases coherentes, bien elaboradas, tiene que haber un orden, una secuencia, hasta un ritmo, etc. Pero lo que llevé en la licenciatura me ayudó bastante para lograrlo. Y aquí lo que he notado un poco es que les hace falta eso, esa habilidad de expresar lo que piensan, de generar una oración bien estructurada, que tenga sentido y que sea precisa con los conceptos. Eso es lo que yo veo que les hace falta. Quizás algunos de ustedes no, o sea, no estoy diciendo que todos, pero en general creo que es lo que les hace falta. Hablar. Les hace falta hablar. Y claro, coordinar esto de el lenguaje y si ya estás en el pizarrón, con ejemplos y con ejercicios, etcétera, etcétera, ¿no? Pues todo un proceso que uno tiene que ir aprendiendo conforme uno va avanzando en las clases. Y eso es lo que no tenemos aquí en esta forma de dar las clases de forma virtual. No existe eso, ¿no? Y es un gran problema. Ahora, no sé si alguno de ustedes ha sido capaz
o ha llegado a la conclusión de que no importa, sea virtual o sea en clases presenciales, yo sigo entendiendo lo mismo o igual, ¿no? No hay diferencia. O que sea mejor incluso. No sé si alguno de ustedes está en esta posición. Pues es que cada modelo tiene como sus ventajas y desventajas como todo, ¿no? El presencial es, pues lo haces y lo haces, ¿no? Porque ahí es el profesor. Y pues de este lado, hay veces en que uno puede participar o no, entonces me parece que es algo negativo, pero depende de la persona. Hay personas que aprenden más por su cuenta en silencio y que no necesitan tanta presión, y otras personas necesitan una presión más. Entonces, yo creo que sería depende de cada persona. Pero en mi caso, hay que tomar lo bueno de cada caso, ¿no? O sea, estamos en una crisis, ¿no? Ya mundial. Entonces hay que tomar lo bueno que tenemos. Ya no tenemos esos transcursos de ir a la escuela, son como no tiempos perdidos, pero se pueden usar para otras cosas. Entonces, tenemos más tiempo. Hay que ver lo bueno. Sí, tienen más tiempo porque todo ese tiempo que le dedicaban para levantarse, arreglarse, tender la cama, bañarse, preparar la ropa que se van a poner, las combinaciones, bla, 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 desayunar, el tiempo de transporte, etcétera, pues ya pues no lo tienen para ustedes ahora, ¿no? Y eso a lo mejor también nos lleva a que se vuelva un poquito más cómodo estar en casa y quizás cumplir con lo mínimo que exigimos los profesores, pues es lo que buscamos, ¿no? Y no buscamos más allá de eso. Seguramente no todos no para todos se da esto. Algunos seguro buscan más. Y yo creo que sí es así, porque en otra materia que ahorita estoy dando, que es laboratorio de biofísica, les voy a platicar en breve. Yo estoy dando una parte, quizás un poquito menos de un mes de la materia. Y desde luego no podemos vernos, podemos ir al laboratorio. Y lo que hice fue pedirles que construyeran un aparato en sus casas, un aparato científico. Y les di todas las instrucciones. Entonces, en la primera reunión, pues hubo quien no presentó absolutamente nada. O sea, después de una semana ni las piezas juntó, ¿no? Lo cual ya es bastante extraño. Y hubo quien medio juntó las piezas, pero no las armó. Y otros lo armaron, pero no lo terminaron. Y hubo una sola persona que terminó todo. Y lo hizo bien, pero además no solamente hizo lo que se pedía, sino hizo modificaciones extra. O sea, hizo más de lo que se le pedía. Entonces, la conclusión es que depende mucho de ustedes todo esto. Depende mucho de ustedes, ¿no? Quitarse ahí todas esos inconvenientes, ¿no? Que afectan las ganas de hacer las cosas o buscar más información o buscar entender algo. Entonces, eso es lo que contra lo que hay que luchar. Y creo que eso está presente en todos, absolutamente en todos. Y eso me incluye. Todos lo sentimos. Pero depende de qué tan fuerte eres, ¿no? Para luchar contra eso que impide que no hagas las cosas. La famosa procrastinación, ¿no? Entonces, el luchar con eso o contra eso, pues ya depende de ti, ¿no? Y tienes que hacerlo.
algún fin, desde luego. Y el premio, lo peor de todo es que no es inmediato. El premio llega mucho tiempo después. Pero esas cosas que hacen, esos pequeños esfuerzos que hacen, se van acumulando, se van haciendo grandes. Y en algún momento se dan cuenta de todo lo que se esforzaron y ven que valió la pena. Porque saben más, porque tienen mejores habilidades, porque entienden mejor, qué sé yo. Entonces todo eso se va acumulando y al final tiene su recompensa. Pero eso lo tiene que hacer todos los días, poco a poco. Y eso pues, también es disciplina, ¿no? Mucha disciplina. Y ustedes están en esa etapa en donde literalmente ustedes tienen que obligarse a hacer las cosas. Y ya no que te obliguen, sino ustedes mismos tienen que obligarse. Entonces, dominar si hablamos en términos evolutivos, ese pequeño dinosaurio reptil que tenemos en el cerebro. Y es el cerebelo. Y ahí están todos los problemas de los seres humanos. Todos los vicios. ¿Recuerdan los 7 pecados capitales? A diario los practicamos. A diario. Bueno, ahí residen los pecados capitales. Todos. O sea, que nada más te quieres estar comiendo, la gula, la envidia, ahí reside también. La pereza también ahí reside. Y los demás también residen ahí. Entonces tienes que dominar esa condenada parte de tu cerebro. Y hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque esos son los instintos primarios. Entonces, cuando logras dominar ese cerebro, pues ya estás del otro lado. Cerebelo. Y eso sí es bastante difícil. Muy difícil. Pero como dice Efraín, todos los días hay que luchar contra eso. Y es una pequeña batalla que tenemos, o una gran batalla que tenemos todos dentro de nuestras cabecitas. Pero hay que ganar esas batallas. Hay que hacerlo. Ajá. Sí. Bueno, ahorita no es muy recomendable, pero una vez que regresemos, seguro pueden ir a visitarnos a los laboratorios. Ahorita nuestros laboratorios están así como medio paralizados, desafortunadamente, porque no podemos recibir a alumnos de licenciatura. Solo están los alumnos de posgrado y la técnico y yo. Entonces, bueno. Quienes a veces hacen, dependiendo del laboratorio, quienes hacen más principalmente el trabajo son los alumnos de licenciatura y a veces los de maestría, ¿no? Y en otros es viceversa, son los de doctorado y en menor medida los de maestría y licenciatura. Y en otros casos los catedráticos, sus profesores los catedráticos, ellos trabajan como si fueran postdocs, más o menos. Pues sí, cuando termine esto seguro van a poder ir, con mucho gusto los recibimos. Y que vean qué es lo que hacemos. Ahora, tenemos las publicaciones que están en línea. Ustedes pueden entrar a nuestras páginas o buscarnos en internet, seguramente ya lo hicieron, y ver qué es lo que hacemos. Ahora, no es lo mismo ver los artículos y tratar de entenderlos a que te expliquen exactamente qué es lo que hacemos ya en
en forma presencial en el mismo laboratorio, que te expliquen el uso de los equipos, para qué sirven, o que los veas, ¿no? No es lo mismo. Entonces, bueno, sí, se requiere una visita. Bien. Ok. Y sí, desde luego son bienvenidos. Ahora, ustedes pueden entrar a un laboratorio, me parece que por ahí después del segundo año, si tienen buen promedio, pueden hacer esa solicitud. Y para ver si les gustan. Es muy importante que les guste lo que hagan, ¿no? Eso yo se los voy a comentar y quiero que lo tomen, o me gustaría que lo tomen muy, muy en cuenta. Que en el laboratorio que se queden porque verdaderamente les guste lo que están haciendo. Si no les gusta lo que se hace ahí, o si no les gusta el profesor, no se queden. Esa es una recomendación que yo se los hago. Y sí les pido que lo tomen en cuenta, porque se evitarían muchos problemas ustedes mismos, sobre todo ustedes, porque es su carrera y es lo que más tienen que cuidar y valorar. Es lo que más vale para ustedes, su tiempo y lo que vayan a aprender en donde estén. Entonces, que hagan esa elección lo más sabiamente posible es lo ideal. Que no hagan una mala decisión, que no tomen una mala decisión. Que lo tomen que lo hagan con conciencia, con la mayor conciencia, porque pues es su futuro lo que están poniendo en esa actividad académica. Entonces, que verdaderamente les guste el lugar y les guste la gente. Es lo que les puedo recomendar. Porque lo que buscamos es que, si yo fuera ustedes, yo lo que buscaría es estar en el mejor lugar para mí, o sea, que yo considere que es el mejor lugar, con la mejor gente, y además que me divierta y aprenda tanto como pueda. Que sea una estancia inolvidable, porque eso es lo único que me voy a llevar. Y es lo que a mí me decían cuando tenía su edad, que a mis 21 o 22 años podía aprender lo que quisiera y que no me tenía por qué preocupar por nada, que lo único que me tenía que preocupar es por disfrutar de mi estancia y aprender todo lo que pueda y pasarla muy bien. Porque no solamente es estudiar, ¿no? Sino tener una muy buena vida académica, profesional. Entonces, eso es también lo que les recomiendo. Que no hagan, que tomen la decisión a conciencia, viendo el mejor beneficio para ustedes. No para su profesor, no para sus compañeros o para alguien más, sino para ustedes. Eso es lo que deben de buscar siempre, el mejor beneficio para ustedes como personas. Y pues bueno, eso sería todo. ¿Podemos empezar ya con la clase? Sí, profe, pero una cosa, cuando se refiere a entrar desde el segundo año, ¿a qué se refiere a entrar a los laboratorios? A que puedas participar en algún proyecto de investigación. Ya, ¿y eso se ve directamente con el investigador o...? Bueno, primero pues tienes que visitar al investigador, preguntar qué es lo que hace, o estar un día, no sé, con algún miembro del laboratorio, o entrar al laboratorio y preguntarle a los miembros qué es lo que hace cada uno de ellos, que te permitan estar un rato viendo qué es lo que hacen, que te expliquen qué es lo que hacen. Y así con todos los laboratorios, hasta que digas, me gusta, o que veas qué es lo que hacen por las presentaciones o seminarios. Y al final tomes una decisión, ¿no? Hables con el profesor y el profesor te va a decir sí o no, porque tiene que ser mutuo. Y me parece que tienes que pedir permiso a la coordinadora. Okay. Y ella te dirá si sí o no.
tomando en cuenta tu promedio, el número de créditos que tengas, etcétera. Sí, y lo ideal, lo que se pide es que esa estancia sea en laboratorios de los profesores que les damos clases, que es la plantilla de la licenciatura en biofísica, ¿no? Entonces ya después, si no les gusta ningún profesor, ningún laboratorio, cuando quieran hacer el posgrado, pues se van pues afuera, ¿no? Cualquier otro instituto, universidad, etcétera. Pero esa parte de la estancia de investigación tienen que hacerlo con sus profesores de la plantilla de la licenciatura en biofísica, que conozcan lo que hacen ellos. Y bueno, a algunos les gustará, a otros no, pero así es esto. Recuerden, ustedes tienen que buscar su beneficio personal, sus intereses. Hay que buscar qué es lo que les gusta. Si no les gusta nada de lo que hay aquí, pues hay más universidades, hay más institutos, más laboratorios, y a alguno de ellos pues, les va a gustar, ¿no? Seguro. Y si no, pues está el mundo también, ¿no? Pueden irse al extranjero, ¿no? Algunos lo han hecho. Y bueno, está también lo contrario. Si te gusta mucho el laboratorio, pues bueno, te quedas y terminas tu doctorado, ¿no? Tu maestría o tu licenciatura, ¿no? Pero sí, yo sí recomiendo que todo eso que hagan, lo hagan con conciencia, que no lo tomen a la ligera, que lo que decidan hacer sea bien pensado y sea conscientemente. Bien. Y que traten de divertirse también. Eso es importantísimo. Que agarren la pasión por lo que hacen. Que le encuentren el motivo de estar ahí en el laboratorio. Eso es muy, muy importante. Bien. ¿Y algún otro comentario? ¿No? Ok, entonces podemos pasar ya a nuestra clase. Bien, nos toca ver carbohidratos. Perdón. Bien, ¿qué son los carbohidratos? Bueno, los carbohidratos son las moléculas más abundantes que podemos encontrar en la naturaleza. En la Tierra, como se indica aquí. Son las moléculas más abundantes. Tenemos casos de ejemplos de carbohidratos. Por ejemplo, el algodón. ¿Todos conocen el algodón? El algodón es un polímero, un carbohidrato. Mi pregunta es, ¿cuántas miles de toneladas de algodón no se producen año con año? ¿Y para qué sirve, no? ¿Para qué sirve el algodón? Pues bueno, de entrada la ropa. Mucha ropa hecha de algodón, entonces son cantidades bestiales de algodón que tenemos ahí. La parte médica también, el algodón para las curaciones, etcétera. Las gasas y otros accesorios. Pues también lo podemos considerar como dentro de esta gran cantidad de material que se genera año con año como el carbohidrato. Por otro lado tenemos el almidón. ¿Cuánto almidón no se produce también año con año? Son miles y miles de toneladas. La celulosa, pues todas las plantas tienen celulosa. Este es un polímero de la glucosa. Entonces, ¿cuánta madera no se produce año con año? El papel que ahora ya no utilizamos, pero en su momento era muy, muy utilizado en las oficinas, en el salón de clase, etcétera. Para hacer trámites siempre tenías que llevar impresos ahí tu solicitud, etcétera.
Entonces, una de las razones de que haya caído el precio del paquete de hojas blancas es porque ya no se compra tanto. No sé si ustedes han visto cajas de papel bond, en muchas tiendas de estas departamentales y de artículos escolares, que te los venden en, no sé, 250 pesos, 200 pesos. ¿Sí los han visto? ¿Sí los han visto? ¿O solo yo? ¿Alguien ha visto esto? ¿No? Sí, luego cuando vas al Office Max y ese tipo de tiendas. Entonces, antes no se daba de esa manera, era muy caro porque no había, la demanda era bastante. Pero la demanda ha caído por el uso de la computadora, ya no imprimes, y por lo tanto el precio del papel ha bajado bastante. Entonces, puedes comprar sin ningún problema un buen paquete de hojas blancas por un buen precio. Y bueno, se sigue produciendo mucho papel. Entonces los carbohidratos en sí es el grupo de moléculas que más se produce en términos naturales y después se procesa en términos industriales en la tierra, por la naturaleza. Entonces, no quiero decir que sea las principales moléculas, las más importantes, pero es una de las más importantes, por eso es que la estamos viendo. Forma parte de las células, forma parte de las proteínas, forma parte del DNA, forma parte del RNA, forma parte de la estructura celular, forma parte de la región extracelular, el medio extracelular. Tiene su importancia en el reconocimiento molecular en células, en las infecciones, las intoxicaciones también, las toxinas, los virus. O sea, son muy, muy importantes. Entonces, bueno, como dice aquí, la fotosíntesis convierte más de 100 millones de 1.000 millones de toneladas métricas de CO2 y agua en celulosa. Entonces, esto, pues desde luego es cierto. Entonces, bueno, aquí la parte interesante es la del CO2 y el agua. Entonces, ¿por qué son carbohidratos? Pues porque están formados principalmente de estas dos moléculas, de dióxido de carbono y agua. Entonces, las plantas toman el dióxido de carbono del aire y el agua y forman los carbohidratos. Pues, ¿por qué son los carbohidratos? También los podemos llamar polialcoholes. ¿Por qué polialcoholes? Porque tienen una estructura principal formada por un esqueleto de carbonos. Y en cada carbono vamos a tener generalmente un grupo hidroxilo. Entonces, esa es la razón de que sean polialcoholes. Entonces, aquí en la presentación pues, tenemos que son polihidroxilos, ¿no? Entonces, son polialcoholes también. Esa sería la traducción, polialcoholes. Y en uno de estos carbonos, en el esqueleto, vamos a tener un grupo carbonilo, un CO, con doble ligadura, carbono-oxígeno. Entonces, si está en el extremo, si recuerdan sus clases de fundamentos de química, si un grupo carbonilo está en el primer carbono, es un aldehído. Y si el carbonilo está en medio, ¿es una qué? Es una acetona. Entonces, los carbohidratos generalmente tienen estos alcoholes, estos hidroxilos, pegados a los carbonos del esqueleto. Y o van a ser aldehídos o van a ser cetonas. Entonces, dependiendo de lo que sean, vamos a tener o aldosas o cetosas.
Entonces ya empezamos con los problemas estructurales de los carbohidratos. Sí, la estructura molecular de los carbohidratos es bastante compleja. Un movimiento, un cambio en la posición de un hidroxilo con respecto al resto de los grupos funcionales cambia drásticamente las propiedades físicas y químicas del carbohidrato. Ok. La fórmula general de los carbohidratos es esta, el famoso CHO. Eso siempre lo vamos a ver. Entonces, CH2O a la N. Entonces, este oxígeno corresponde principalmente al grupo hidroxilo. Entonces, uno de estos hidrógenos va a corresponder al hidroxilo y el otro va a estar unido al carbono. Y esto se va a repetir, es una estructura repetitiva. Y puedes tener desde 3 carbonos, aquí N sería, el mínimo sería de N sería 3, y el máximo es 7. O sea, N está entre 3 y 7. No sé si haya uno de 8, pero eso es lo que generalmente vemos. Que el número de carbonos en un carbohidrato entre 3 y 7. Entonces tú tienes aquí, si tienes 3 carbonos, estaríamos hablando de tiosas. Si tienes de 4, de tetrosas. Si tienes 5, pentosas. Si tienes 6, hexosas. Si tienes 7, heptosas. Entonces, la lógica es similar como con los estados oligoméricos de las proteínas. Dímero, trímero, tetrámero, pentámero, etcétera, ¿no? Y claro, esta sería la forma más pura de un carbohidrato. Este sería un carbohidrato clásico. Es el común, ¿no? El que tiene la fórmula CH2O a la N, en donde N va de 3 a 7 carbonos. Bueno, sí. Pero algunos tienen otros compuestos. Entonces ya tendríamos a los aminoácidos comunes y tendríamos a los aminoácidos modificados químicamente. Y de ahí podemos tener a los aminoácidos básicos y a los aminoácidos ácidos. Entonces, por ejemplo, si tienen nitrógeno, el nitrógeno estaría presente como si fuera un grupo, pues sería un grupo amino, pues tendría las mismas propiedades básicas que los grupos aminos, como si fuera esta molécula del amoníaco, como base. Entonces tendría esta capacidad de tomar protones del medio y liberarlos. Entonces serían bases. Tendríamos ahí aminoácidos básicos. Aquí faltaría el grupo carboxilo, que describiría los aminoácidos ácidos. Entonces tendremos ahí un carbohidrato con esta fórmula y por ahí tendríamos un grupo funcional COH. Entonces es un carbohidrato ácido con todas las propiedades ácido-bases que tenemos para el grupo carboxilo. Entonces tendríamos aminoácidos básicos y otros tendrían grupos fosfatos pegados. Y esto es muy interesante porque estos carbohidratos con grupos fosfatos generalmente son intermediarios en las vías metabólicas. Lo vamos a ver en la glicólisis. Vamos a ver cómo es que estos grupos fosfatos se pegan a la glucosa, formando primero glucosa 6-fosfato y glucosa 1,6-bisfosfato. Entonces son los primeros pasos en la modificación de un carbohidrato que tenemos en las células. La utilización de la glucosa se lleva a cabo de esta manera, modificando la estructura química de la molécula, pegándole grupos fosfatos. Entonces aquí está el clásico la clásica forma fosforilada de los carbohidratos. Y tenemos otros aminoácidos, otros carbohidratos que tienen grupos un poquito más raros, como son como es el azufre. Y bueno, estos son también carbohidratos ácidos, son los carbohidratos sulfatados. Y esto tiene mucho sentido porque generalmente los encontramos en
en la parte extracelular de las células, en bacterias, etcétera. Y a ello se debe que tengan esa consistencia resbalosa. Y también, pues bueno, son mecanismos de patogenicidad, porque al estar estas bacterias recubiertas de esa estructura gelatinosa, esto impide que el sistema inmune pueda detectarlos o pueda engullirlos, pueda comérselos por las células, por los fagocitos. Y por lo tanto escapan del sistema inmune y proliferan, generan una enfermedad y finalmente pueden incluso matar a la persona, como es el caso de las neumonías por los neumococos. Hay un experimento clásico de la generación de la cápsula, está codificada, y claro, hay una enzima que sintetiza la cápsula. Entonces, la parte gelatinosa de la mayoría de estos organismos, pues está formado por carbohidratos. Entonces es interesante. Tiene un papel fundamental en la defensa, en la sobrevivencia de estas células, o en su capacidad de crear de multiplicarse e invadir ciertos nichos. Ok, y los carbohidratos, se presentan en 4 diferentes formas, tamaños. Entonces son polímeros, en realidad. Aquí esto se refiere a polímeros. Tenemos a los monosacáridos, principalmente. Entonces, después tenemos a los disacáridos, que serían la unión de 2 monosacáridos por un enlace que le llaman glicosídico, que en realidad es un grupo funcional éter. El enlace glicosídico es un éter. Y tenemos a los oligosacáridos, que serían, los oligosacáridos son la unión de diferentes monosacáridos. Oligo se refiere a una estructura repetitiva en donde la unidad básica no es idéntica. Entonces es diferente. Lo vemos aquí con los carbohidratos. Los oligosacáridos se refiere a esta estructura polimérica no repetitiva. Y por ahí tenemos a los oligonucleótidos también. Entonces sería la estructura de ácidos nucleicos no repetitiva. Entonces esos son los oligonucleicos. Pero en este caso son los oligosacáridos. Entonces estos monosacáridos presentes en el oligosacárido no son idénticos. Por eso el término oligosacáridos. Y los polisacáridos son unidades repetitivas de un mismo tipo, generalmente, de un mismo tipo de carbohidrato, de monosacárido. Por ejemplo, en la celulosa, pues es la glucosa repetida a la N. En el caso del algodón, también es la glucosa repetida a la N, pero diferente unión, diferente como estructural. En el caso del glicógeno, porque también tenemos como mamíferos, somos capaces de generar un polímero con carbohidratos, con glucosa. Y ese es el glicógeno. Entonces, este sería un caso de un polisacárido, o casos de polisacáridos. Y sí, el monosacárido más abundante en la naturaleza es la glucosa. Entonces, si forma parte de la estructura de muchos polisacáridos, o varios polisacáridos, pues esta glucosa, pues en términos de concentración o de cantidad, pues lo podemos considerar como el carbohidrato más abundante en la naturaleza. Es lo que más se produce, pero también es el que más se usa, o la principal molécula que se metaboliza en la mayoría de los organismos. Entonces no es un hecho que tenemos que tenemos en nuestra sangre glucosa. Y es la forma como se transporta no solamente la energía, sino las unidades estructurales, los átomos de carbono y los electrones dentro de nuestro cuerpo. Entonces, la glucosa como tal es la unidad central. Ustedes van a ver en muchas vías metabólicas
o muchos mapas metabólicos de la glucosa en esta parte central del metabolismo. Entonces, la glucosa es la molécula central en el metabolismo de la mayoría de los seres vivos. En las plantas no tienen glucosa en su sangre, que sería la savia. Lo que tienen es sacarosa. Pero hay una relación en cuanto que es un carbohidrato el que cumple con esa función de transportar átomos de carbono, hidrógenos, electrones, porque los carbohidratos hasta cierto punto están oxidados en términos químicos y hasta cierto punto están reducidos, están en un estado de oxidación-reducción medio. El estado máximo de reducción sería el alcano. Recordamos fundamentos de química, los alcanos serían el estado más reducido, sería con el mayor alto contenido de energía para una molécula, pero los carbohidratos no tienen todos los hidrógenos pegados al carbono. Recuerden, tienen un hidroxilo y un hidrógeno. Y entonces ese oxígeno pues le confiere cierto grado de oxidación. Entonces la cantidad de energía que tenemos en un carbohidrato comparado con su respectivo alcano, pues es menor, es mucho menor, está más oxidado. O bien lo podemos ver desde el otro punto de vista, el grado de reducción, qué tan reducido está, por ejemplo, si lo comparamos con el CO2, que sería su máximo estado de oxidación, pues está más reducido. La cantidad de energía que tienen ustedes en un carbohidrato con respecto al dióxido de carbono, pues es mucho mayor, ¿no? Y por lo tanto, estos son fuentes de energía, los carbohidratos. Y la glucosa, pues también se conoce como dextrosa. Generalmente es como lo vemos en los catálogos para cuando vas a comprar glucosa, para cuando vas a hacer tus experimentos, incluirlo en un medio de cultivo. No lo pides como glucosa, lo pides como dextrosa. Entonces es lo mismo, glucosa y dextrosa. Y dextrosa, pues bueno, porque es una hexosa, pero también tiene estereoisomería, hay isómeros estructurales. La forma D, que es la forma principal de la glucosa, ¿no? Entonces, ese sería el caso de la glucosa. Tenemos la sacarosa que está presente en la savia de las plantas. Pues ustedes rompen un tallo de alguna planta, no sé, en maíz, y prueban la caña, pues es ligeramente dulce. Y eso se debe a la sacarosa. Y sí, claro, en el caso de la caña de azúcar, recuerden también, eso es selección, no es selección natural, y otro es la selección por el hombre, cuando seleccionas las variedades que te den las propiedades, características o contenido de algo que tú estás buscando. Entonces, la caña de azúcar ha sido ya súper seleccionada para que tenga el contenido de azúcar máximo que se pueda. Entonces, bueno, si ustedes prueban la caña de azúcar, seguramente lo han hecho en alguna fiesta de fin de año con las piñatas o el ponche. Pues sabe dulce. Entonces, lo que tenemos ahí es la sacarosa y que cumple la misma función que la glucosa. Y la sacarosa es un disacárido formado por dos monosacáridos, entonces de glucosa y de fructosa. Y por ahí tenemos varios disacáridos importantes. En el caso de los insectos también tienen sangre. ¿Cómo se llama la sangre de los insectos? ¿Alguna idea? No, profe, la verdad no sé. Pues también tiene que tener un grupo de nombre, pero no es una Valeria. Sí, bueno, he escuchado que era algo de Hemolinfa, correcto. Es la hemolinfa. Entonces, los insectos tienen esta hemolinfa, que es la sangre. Entonces, cuando viajamos en carretera, seguramente les ha pasado que se chocan los insectos en el parabrisas y sacan toda su hemolinfa. Sí lo han visto, ¿no? Algunos tienen más hemolinfa que otros.
Y después quitar esos insectos, o bueno, los residuos del insecto es bastante difícil. La hemolinfa de los insectos también tiene un carbohidrato, es la trealosa. Lo voy a poner entre paréntesis. La trealosa. Bueno, en inglés. Pelos. Entonces, eso es lo que vamos a tener en los insectos, la trealosa. Es cuando se estampa un insecto en su parabrisas, saca toda la hemolinfa. Si lo prueban, debe saber un poquito dulce. Nadie lo ha hecho, ¿verdad? No, Bueno, hay algunas partes de México en donde sí se comen los insectos. Por ejemplo, en Hidalgo se comen, hay varios tipos de insectos. Entonces, Sí, bueno, los chapulines, pero ya están como secos, ¿no? Entonces me imagino que no tienen eso. sí, los chapulines, desafortunadamente a mí nunca me han gustado los chapulines. Cuando, la única vez que los probé en Oaxaca, estaban secos, no me supieron a nada. Entonces, no me trajeron en lo absoluto como alimento, no le encontré el gusto. Pero, por ejemplo, la hueva de las hormigas, ¿alguien lo ha probado? ¿Cómo se llaman? Los escamoles. Sí, profe. Bueno, eso tiene carbohidratos, más muchos otros nutrientes muy, muy ricos, por cierto. Eso sí me gusta. Esta es una delicia, es como el caviar de México. Y sabe mejor que el caviar. ¿Han probado caviar aquí algunos de ustedes? ¿Han tenido la fortuna de probar caviar? ¿No? ¿Nadie ha probado aquí el caviar? No, profe, no. bueno, es como pescado salado, ¿no? Sí, es un artículo de lujo, una comida de lujo, bueno, aperitivo de lujo. Y es caro, pero en HB, para los que vayan a HB, venden un caviar. No está tan caro, pero tampoco está tan barato. Entonces, si les sobra algunos pesos, pueden probarlo. No es el mejor, pero pasa. Pero aún así, el mejor caviar no le gana al sabor de los escamoles. Los escamoles saben mucho mejor que el caviar. Claro, de ahí todo es cuestión de gusto, ¿no? Para algunos seguramente será al revés. Pero bueno, la clave es que todos estos insectos tienen hemolinfa y tienen un carbohidrato que le va a dar un sabor especial a ese insecto. Y generalmente la trealosa tiene ese sabor algo dulce, es la mitad de dulce que la sacarosa. Y se procesa de una manera diferente que la sacarosa. Entonces, a veces es recomendable comer o ingerir alimentos que tengan estos carbohidratos. Por ejemplo, la levadura tiene trealosa también. Los hongos tienen trealosa. Los que han probado el huitlacoche, ¿han probado aquí? ¿Conocen el huitlacoche? ¿No? ¿Alguien ha probado el huitlacoche? Que nos diga cómo sabe a qué sabe el huitlacoche. ¿Qué es eso, profe? El hongo del maíz, ¿no? El hongo del maíz, sí. Sí, en quesadillas luego Es negro, entonces tú si vas al mercado vas a encontrar ahí mazorcas que están hinchados, que tienen los granos hinchados. Y por dentro de los granos es de color negro y ese es un hongo que le creció por la noche a la mazorca. Y el hongo es Ustillagomaides, sí, Ustillagomaides. Y tiene el hongo una gran cantidad, es negro, por eso el color del huitlacoche es negro. Y claro, el nombre deriva del náhuatl. Y no quiero decirles lo que significa, porque, o si quieren,
Sí, profe. Viendo lo que es aguacate, pues no me sorprendería lo que salga de ahí. Donovan. A ver, ¿qué significa aguacate, Donovan, en español? Donovan. Bueno, ya se apenó Donovan. No nos va a decir qué significa aguacate. Yo también lo sé, profe, ¿qué significa? Ya también sabes, ok. Sí. Bien. Bueno, dejémoslo ahí, sí, es penoso. Cuitlacoche significa, pues, popó del maíz, ¿no? Y pues sí, tiene algo de parecido, supongo. Pero este hongo tiene una gran cantidad de carbohidratos, de trealosa. Entonces, el sabor amarguito que tiene el cuitlacoche, para los que no han probado, sabor amargo, medio acidito, o no tan ácido, se debe a este carbohidrato. Ahora, para los que les encanta el pan, la levadura también tiene una gran cantidad de trealosa. Y para los que les encanta la cerveza, pues lo mismo, ¿no? Y el vino. Entonces, cada vez que probamos pan, vino, quesos, por ejemplo, estamos comiendo carbohidratos de este tipo, de este estilo, que son buenos, bastante buenos para la nutrición, ¿no? Del ser humano. Entonces, los carbohidratos también están presentes en la alimentación, no solamente en forma bueno, los que los podemos encontrar en los granos, por ejemplo, en el arroz, en el mismo maíz, en el frijol. Claro, en el frijol tenemos carbohidratos. Vamos a vernos un poco escatológicos. Estamos hablando de carbohidratos. ¿Por qué los frijoles producen flatulencias? ¿Alguien tiene alguna idea? Es por la cáscara del frijol. ¿Por qué? La cáscara del frijol. La cáscara del frijol. No, bueno. O sea, me refiero, no sé, le pongo en comparación con por ejemplo, las personas que no pueden tomar leche normal, ¿no? Que tienen que ser lactosada, porque pues no tienen la lactasa. Ajá, sí, que su cuerpo la... Sí, por ahí va, Valeria, estás bien, por ahí va. Bueno, no es exactamente con la cáscara, porque la cáscara incluso a veces ni la degradas, vaya, no la haces cachito, y muchas veces sale como entró, ¿eh? Entonces sí tienen que masticar, si comen frijoles, mastiquen, macénenlos con las muelas, háganlo pomada, porque sí es importante. El hecho es que, como dice Valeria, hay carbohidratos presentes en el frijol que no son metabolizados por nuestro organismo, porque no tenemos las enzimas. El caso de la leche es algo parecido. Entonces, esos carbohidratos que están pegados en estas moléculas que forman el frijol, pues se van como entraron y llegan al colon donde tenemos la flora. Y pues ahí sí tenemos a organismos que tienen las enzimas, pues, la importancia de las enzimas, noten, que tienen las enzimas para degradar estos carbohidratos no comunes. Y entonces, pues, lo utilizan como fuente de carbono. Los carbohidratos también son fuente de carbono, es una principal fuente de carbono. Y pues se multiplican y pues producen gas. Y esa es la fuente de los gases. Ahora, eso ocurre no nada más con el frijol, sino con muchos otros granos. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado de qué comemos, en qué circunstancias, porque luego pueden llevarlos a situaciones poco o algo incómodas, ¿no? Y eso gracias a los carbohidratos. Bien, entonces tenemos a polisacáridos comunes como la celulosa y los almidones. Entonces son
Los polisacáridos más comunes son repeticiones de la subunidad del monosacárido, glucosa. Son homopolímeros. Homopolímeros, si es un solo tipo de monosacárido, pues es un homopolímero. Si son diferentes, son heteropolímeros, pero en este caso es la misma subunidad, el mismo monosacárido, que sería la glucosa, por eso es un homopolímero. Homopolímero de glucosa. Entonces, aquí solamente estamos haciendo una pequeña introducción de lo que son los carbohidratos, y más adelante vamos a describir en detalle la parte estructural de cada uno de ellos y cómo se van clasificando y cuáles son las diferencias entre cada uno de estos, ¿no? Entonces, ahorita es solamente una introducción. Y como les comentaba, tienen diferentes tipos de uniones. Entonces, eso es lo interesante de esta molécula de la glucosa. Tú tienes una molécula que se puede polimerizar, pero el tipo de unión es diferente. Imaginémonos que yo les pido a cada uno de ustedes que se polimericen, ¿no? Es decir, que se tomen de las manos. Entonces, tenemos, si escogiera puros hombres, pues no, puros hombres ahí se están poniendo las manos. Pero tenemos 4 extremidades. Entonces, ¿cuántos tipos de uniones podemos tener si fuera esta unión entre personas? Pues es fácil, ¿no? Mano y mano, serían 3, ¿no? 3 tipos de uniones. Mano, mano, no más. Sería mano, 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 pie, pie, mano y pie, pie. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. ¿Sí? Entonces son las diferentes combinaciones en las que pueden polimerizarse, ¿no? Como personas, entre comillas. ¿Y cómo quedarían? ¿Cómo quedarían después de esa unión? Pues quedarían acomodados de diferentes formas, ¿no? Si fuese mano y mano, pues bueno, 2 paraditos. Pues si fuese mano-pie, pues uno sería inclinado y el otro parado. Si fuera pie-mano, pues al revés, uno inclinado y el otro parado. Y si fuese pie-pie, pues sería como el de mano-mano, pero en la parte de arriba estarían libres. Entonces, todas estas diferencias en términos estructurales de libertad de movimiento, de ciertas regiones de los carbohidratos, conducen a diferentes propiedades físico-químicas de los mismos, y es lo que diferencia, por ejemplo, al almidón de la celulosa. Entonces, por ejemplo, la celulosa puede solubilizarse. Es una pregunta, no me la contesten. ¿El almidón puede solubilizarse? Esta pregunta, si me la contestan, la respuesta sería con el almidón. ¿Se polimeriza, se solubiliza o no se solubiliza? Es decir, ¿puedes hacer una solución en agua de almidón? ¿Sí o no? Todos conocen el almidón. Pues es el de las papas, ¿no? Yo me imagino que está difícil, no sé. Sí, es un poquito difícil, pero sí se puede solubilizar. Entonces, si compras maicena, que es almidón, puedes hacerte un buen atole, ¿verdad? Puedes hacer engrudo. Es una especie de solubilización. Entonces, sí hay cierta dificultad en la solubilización, pero puede solubilizarse en agua. Mientras que la celulosa no. Pero ambos están formados por el mismo tipo de subunidad, que es glucosa. Entonces, por ejemplo, los troncos de los árboles es pura celulosa. Si dijésemos que la celulosa se solubiliza en agua, cada vez que llueve,
la madera del el tronco de los árboles sería que sería atole, como el almidón. ¿Están de acuerdo o no? Sí, pues también es el componente principal de la pared celular, ¿no? De las plantas. Ajá. Entonces lo mismo ocurriría con esta pared celular. Cada vez que llueve, pues las plantas se harían ¿qué? Serían atole. Pero eso no ocurre. Y no ocurre porque la celulosa no se solubiliza en agua. No es soluble en agua, la celulosa. Puedes hacerla soluble, sí, metiéndole grupos funcionales, como la carboximetilcelulosa. Y haciendo estas modificaciones, puedes hacer que sea más hidrosoluble. Es decir, que tome agua del medio. Y adivinen qué productos tienen carboximetilcelulosa. Que vas al súper y compras ese producto. Dices, carboximetilcelulosa, porque absorbe agua. Porque toma agua del medio. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué producto es? Nos quedan 3 minutos. A ver si damos con ese producto. Entonces recuerden, la celulosa no es soluble en agua y por eso cuando llueve los árboles no se hacen atoles, se mantiene el tronco, lo mismo con las plantas. Pero si modificas químicamente a la celulosa, puedes hacerla que sea soluble, que tome agua del medio. Es eso. La carboximetilcelulosa. ¿Qué productos tienen carboximetilcelulosa que sirvan para algo? Para tomar líquidos, absorber líquidos. Ya les estoy dando la clave. O pueden ser como los papeles, las absorbentes y eso. Los pañales. Entonces, si van y checan los pañales, el invento del pañal, pues bueno, no sé cuándo se habrá dado, pero antes eran de tela, ¿no? Y después se hicieron desechables, entonces entonces en algún momento a alguien se le ocurrió ponerle carboximetilcelulosa al pañal. Porque cuando hacen pipí los bebés, pues la pipí pues se sale por el pañal, no hay nada que lo retenga. Pero en el momento que se le incluye carboximetilcelulosa al pañal, el líquido, la pipí, es atrapado por la carboximetilcelulosa y forma un gel. Entonces es gelificado. Y el gel, pues desde luego, no es un sólido, pero tampoco es un líquido. Entonces el problema de que se te chorree la pipí por los pañales. También otro ejemplo sería lo que existe como el agua sólida, ¿no? Lo que, bueno, aquí le llaman, pero no es agua sólida. ¿El agua qué? Sólida. Agua Así, sólida. ajá, lo que conocen como el polímero de potasio, Ajá. lo que se usan en bueno, a veces están investigando sobre ese polímero se puede usar como una alternativa de sistemas de riego. Es lo que se dice, absorbe, Ok. como Sí. ajá, lo que absorbe Hay varios tipos de geles. También hay geles que se utilizan para almacenar medios que requieren cierta temperatura. Entonces es el mismo caso. Tú tienes un material, un polímero, que tiene ciertos grupos funcionales que permiten atrapar el agua, ¿no? Y esto hace que tengas el gel. Y en el sentido, en la parte termodinámica, puede tomar energía y puede liberarla. Entonces tú puedes mantener la temperatura de ciertos ambientes, ciertos espacios, bueno, a X temperatura si te interesa, y de esta forma mantener los productos estables. Y así es como se transportan infinidad de productos médicos y reactivos químicos de laboratorio, materiales biológicos de laboratorio, por medio de la inclusión de estos geles en las cajas. Y lo ven en las campañas de vacunación, cuando llevan las enfermeras su termo, ahí van a encontrar que hay geles. Entonces, este gel tiene el mismo principio, cumple con el mismo principio, o el principio
que acabamos de describir se aplica aquí en este caso y tiene una gran utilidad. Entonces, no solamente los carbohidratos como tal en la naturaleza, sino carbohidratos que fueron ya modificados, que se les da un uso industrial, un uso para productos de casa, ¿no? O productos con algún objeto en especial, en este caso el transporte y mantenimiento de muestras a una temperatura determinada, muestras, reactivos, etc. Bien, entonces aquí lo dejamos porque ya me pasé por 2 minutos. Nos vemos por cierto, el viernes, no sé si nos veamos, si no les envío el link, nos vemos el martes. Tengo por ahí una condición médica que igual me impida conectarme, ¿sale? Muchas gracias, profesor. Ok, muchas gracias. Sí, profe. Nos vemos. Gracias. Gracias.